Capítulo 5. Pureza, disciplina y un enemigo en la sombra. En algún punto del desierto de Judá, un grupo humano decide que la vida no puede seguir como antes. Una retirada así cuesta. Cuesta comida, cuesta seguridad, cuesta familia, cuesta prestigio. Una retirada es una forma de decir que el centro falló. Y en aquella Judea del siglo II antes de nuestra era, el centro era Jerusalén, y el corazón del centro era el templo. El contexto político es una cuerda tensada al máximo. La revuelta macabea había estallado décadas antes contra las imposiciones helenísticas y la profanación del templo bajo Antíoco IV Epífanes. Los libros de los macabeos, sobre todo uno Macabeos, cuentan el conflicto con el tono de una epopeya religiosa y militar. El templo se purifica y se rededica. Una escena que se quedará clavada en la memoria colectiva. Hasta hoy se recuerda en Hanukkah, pero esa purificación no cerró las heridas, abrió otras. Con el tiempo, los asmoneos, la familia que lideró la revuelta, acumulan poder político y también religioso. Ahí está una de las grietas. En uno Macabeos se relata cómo Jonatán, hermano de Judas Macabeo, llega a ser sumo sacerdote alrededor del 152 a.C. Ese dato, que puede sonar a nota de manual, fue dinamita social. El sumo sacerdocio no era un cargo cualquiera. Era autoridad, culto, calendario y legitimidad. Que una dinastía guerrera y política se lo apropie, aunque sea con apoyo y circunstancias históricas, crea un conflicto de fondo con quienes tenían otra idea de la legitimidad sacerdotal. En ese ambiente, se puede entender que aparezcan grupos que miran el templo y sienten algo parecido a la repulsión. Creen que el templo sigue en pie, pero ya no cumple su función como debería. Creen que la pureza se perdió por decisiones humanas. Creen que la liturgia se ha vuelto una máscara. Creen, en pocas palabras, que el centro funciona como centro político, pero ha dejado de ser centro sagrado. Ese es el primer salto mental que hay que comprender. Un grupo solo se aparta del culto oficial cuando llega a un punto de ruptura. No basta una discusión menor. Hace falta sentir que la alianza está en peligro. En los textos de Qumrán, esa ruptura se expresa de muchas maneras, a veces con lenguaje directo, a veces con lenguaje en clave. En el trasfondo aparece una convicción. La ley se ha torcido, el calendario se ha torcido, el sacerdocio se ha torcido, y cuando el mundo sagrado se tuerce, la vida cotidiana se vuelve un campo minado. Imagina a un joven que llega por primera vez a la comunidad. No sabemos su nombre, y no importa. Podría venir de una familia de artesanos, podría venir de un linaje sacerdotal secundario, podría ser alguien cansado de Jerusalén. Entra con una mezcla de deseo y miedo. Deseo de pertenecer a algo limpio, miedo de fallar. Lo reciben hombres que no sonríen demasiado, porque aquí la sonrisa se administra como el agua, con cuidado. Le explican que hay un proceso de iniciación. El proceso tiene pruebas, tiene tiempo y tiene vigilancia. La regla de la comunidad, el texto conocido como 1QS, describe un sistema de ingreso y evaluación que suena a selección. Se le examina la conducta, se le mide el carácter, se observa si domina su lengua, si domina su impulso y hasta si domina su hambre. El lenguaje es duro porque el objetivo es duro. Ser parte del yahad, la comunidad, significa aceptar que tu vida deja de ser tuya en el sentido moderno. La comunidad te mira, te corrige y decide si puedes quedarte. En algunos momentos, el joven siente que no está entrando a un refugio, está entrando a un entrenamiento. La palabra entrenamiento aquí tiene peso real. La comunidad vive como si estuviera preparándose para un evento histórico final. Y eso lo cambia todo. La disciplina deja de ser una preferencia y se convierte en estrategia. Hay rituales de agua. Las abluciones no son una rareza en el judaísmo. El Levítico y otros textos bíblicos regulan la impureza ritual. Esa condición que puede venir por contacto con cadáveres, por ciertas secreciones corporales, por enfermedades de la piel o por partos. Lo importante es entender que esa impureza ritual no equivale a pecado. Es un estado que requiere un proceso para reintegrarse al ámbito de lo sagrado. En el judaísmo del Segundo Templo, los baños rituales se vuelven comunes, y la arqueología ha encontrado numerosos mikvaot en Jerusalén y otras zonas. La comunidad del desierto lleva esa preocupación a un nivel obsesivo. En sus textos, la pureza no se queda en el cuerpo. Se convierte en una forma de hablar del interior. El agua importa, pero importa más lo que el agua simboliza. Si el corazón está torcido, el baño no arregla nada. Y eso, dicho así, suena casi moderno.
solo que en su boca no es psicología, es teología de combate. En la regla de la comunidad aparece una idea que atraviesa todo. Existe un espíritu de verdad y existe un espíritu de perversidad. Existe una inclinación hacia la justicia y existe una inclinación hacia el engaño. El texto describe a la humanidad como un campo de fuerzas, donde la persona puede ser habitada por tendencias. Lo dicen con lenguaje moral y cósmico. El ser humano se vuelve territorio. Ese modo de ver al ser humano es decisivo, porque transforma la vida diaria en una vigilancia constante. No solo vigilan lo que comes o cómo te bañas, vigilan tus palabras, tus gestos y tus silencios. Se castiga la murmuración, se castiga interrumpir en la asamblea, se castiga mentir, se castiga reír donde no corresponde. En algunos casos, los castigos son recortes de ración, aislamiento, pérdida de privilegios o expulsión temporal. La expulsión en un grupo que vive la pertenencia como condición de pureza se siente como exilio espiritual. Ese mecanismo crea una psicología particular. La persona aprende a mirarse desde fuera, aprende a sospechar de sí misma, aprende a medir cada gesto. Eso puede producir una calma rígida o una tensión permanente. Depende de la persona. En cualquier caso, crea gente que se vuelve experta en obedecer y a veces experta en esconder. Porque cuando la pertenencia lo es todo, la tentación de fingir es enorme. La pregunta que sostiene el capítulo aparece aquí con toda su fuerza. ¿Qué tiene que pasar para que un grupo llegue a la conclusión de que el templo ya no sirve? Una respuesta posible es política. La dinastía asmonea no solo gobierna, también define el sacerdocio, y eso produce oposición de sectores que se consideran guardianes de una tradición anterior. Otra respuesta posible es ritual, disputas sobre calendario, sobre pureza del culto o sobre interpretación de la ley. Otra respuesta es escatológica. Si crees que el final se acerca, cualquier impureza se vuelve intolerable. El margen de error se reduce, y si el templo está en manos de quienes consideras impuros, la ruptura parece inevitable. En los textos cumbránicos, el maestro de justicia aparece como centro de gravedad. Es un personaje histórico o semihistórico cuya identidad exacta se discute, y es honesto decirlo así. Lo que importa aquí es la función del maestro dentro del relato interno. Es el que enseña la interpretación correcta, es el que define la fidelidad, es el que da forma a la comunidad, y también es el que sufre el conflicto con una autoridad rival, representada a menudo como el sacerdote impío. El maestro funciona como garantía de sentido. En un mundo donde el templo está mal, necesitas otro eje. Ese eje puede ser un texto, puede ser una regla estricta o puede ser un líder. En Qumrán el eje parece combinar todo eso. La ley, interpretada de una manera particular, y un maestro que legitima esa interpretación. Cuando la comunidad se mira a sí misma, no se ve como un grupo cualquiera, se ve como el verdadero Israel, o al menos como una porción del verdadero Israel. Esa idea aparece en muchos movimientos religiosos de crisis. Es una idea peligrosa, porque hace que el mundo exterior se vuelva sospechoso por definición. No hace falta que el exterior ataque. Basta con que el exterior exista. El resultado es una frontera mental. Dentro, pureza, verdad y alianza. Fuera, confusión, impureza y engaño. El lenguaje hijos de la luz y hijos de las tinieblas, que aparece en textos cumbránicos, convierte esa frontera en identidad, una identidad construida por contraste. En ese punto la pureza deja de ser un conjunto de prácticas. Se vuelve una forma de mirar. Y eso afecta la mente con un poder que cuesta imaginar si uno no ha vivido en una comunidad así. Cada comida tiene reglas. Cada oración tiene reglas. Cada palabra en asamblea tiene reglas. La comunidad como cuerpo funciona como filtro. Si pasas el filtro, eres parte del futuro. Si no lo pasas, eres parte de lo que va a ser juzgado. Aquí conviene hacer una pausa corta, solo para entender la lógica sin caricatura. La comunidad no piensa en sí misma como fanática. Se piensa como lúcida. Cree que el mundo está lleno de autoengaño. Cree que la mayoría vive en una comodidad falsa. Cree que el templo, con su falso esplendor, puede ocultar la corrupción. Y cree que esa corrupción tiene consecuencias históricas, consecuencias que Dios no dejará pasar. Esa convicción organiza el día, organiza el calendario, organiza incluso la forma de leer la Biblia. Los Pesharim, esos comentarios bíblicos típicos de Qumrán, leen a los profetas como si estuvieran hablando del presente de la comunidad. Habacuc, Isaías y otros textos
se convierten en espejos de la historia reciente. Cuando el texto bíblico menciona al justo perseguido, ellos ven al maestro. Cuando menciona al impío, ellos ven al sacerdote rival. No es un capricho, es un modo de vivir el tiempo. El pasado bíblico se vuelve el lenguaje de la hora. Esta forma de lectura es una máquina de sentido, y también es una máquina de conflicto, porque si tú estás en el centro del relato profético, el resto del mundo queda fuera. El que no te sigue se convierte en alguien que se opone a la voluntad divina. En una sociedad tensa, eso genera choques. La comunidad del desierto, según su propia visión, se retira por fidelidad. A veces se habla de culto sustitutivo, una idea que se puede expresar sin tecnicismos. Si consideras el culto oficial contaminado, tu obediencia y tu disciplina se vuelven una forma de culto. Tu asamblea se vuelve un templo simbólico. Tus oraciones y tu forma de vida se convierten en sacrificio. Ese desplazamiento es radical y explica parte de la tensión. Estás diciendo que el templo sigue ahí, pero que su valor está en disputa. En el día a día, esa idea se encarna en gestos concretos. La asamblea decide, la asamblea juzga, la asamblea clasifica a las personas según su espíritu, según su conducta o según su capacidad de obedecer. Se administra la palabra, se administra el acceso, se administra la comida, se administra el honor. Todo eso aparece en la literatura normativa cumbránica, con un tono que mezcla religión y administración. Es casi una burocracia del alma. La pureza en ese sistema funciona como una especie de economía. Te da acceso o te lo quita. Te da un lugar en la mesa o te lo retira. Te define como parte del yahad o como alguien que debe estar fuera. Y fuera, en el desierto, no hay mucho. Es normal que el oyente se pregunte si esta vida era sostenible. Lo era, pero con un precio. El precio era renunciar a muchas cosas que hoy consideramos normales. La vida familiar puede quedar al margen o ser limitada. La vida económica se regula. La propiedad se comparte o se somete a normas. La intimidad se reduce. El cuerpo deja de ser un espacio privado y se convierte en asunto comunitario. La recompensa era una sensación de pertenencia total, una identidad fuerte en un mundo que parecía desmoronarse, y una promesa. La promesa de que ellos estaban alineados con el futuro, con el juicio final y con el momento en que Dios arreglaría lo que el poder humano había estropeado. Aquí entra el tercer gran movimiento de este capítulo, la pureza como antropología. En textos como La regla de la comunidad, el ser humano se describe como dividido y como mezcla. Existe la inclinación a la verdad y existe la inclinación a la injusticia. A veces se habla del espíritu de perversidad como algo que debe ser arrancado. Ese lenguaje no es metafórico en el sentido moderno. Es un lenguaje que entiende el mal como fuerza que puede habitar en cada persona. La comunidad se ve a sí misma como un espacio donde esa fuerza se controla, se reduce y se combate. El agua en ese contexto es un signo. Se puede bañar una persona 1000 veces y seguir impura en el sentido moral. El texto insiste en que sin humildad y obediencia a la ley, el agua no limpia. Esa insistencia revela algo profundo. La comunidad quiere que el cuerpo y el interior estén alineados, quiere que el gesto ritual sea reflejo de un estado moral. Esa alineación produce algo potente. Una persona que ha interiorizado esa lógica siente que cada fallo es doble. Es fallo ante Dios y fallo ante el grupo. Y eso genera tensión, culpa, vigilancia y en algunos casos un tipo de orgullo duro. Porque si tú consigues cumplir, si consigues ser el puro, puedes empezar a mirarte como alguien especial. Los himnos cumbránicos, como los Oceyot, muestran a veces otra cara, la cara vulnerable, la voz que confiesa fragilidad, la voz que reconoce que el ser humano está hecho de polvo y error. Esa mezcla de disciplina y fragilidad crea una humanidad reconocible. Eran gente que luchaba por sostener un ideal altísimo en un mundo donde el ideal parecía imposible. Esa lucha se vuelve más intensa cuando se activa la espera del final. La comunidad no se prepara para una reforma lenta. No parece confiar en que el sistema se arregle negociando con el poder. Su horizonte es una intervención divina. Dios actuará, Dios juzgará, Dios restaurará. En ese horizonte la política cotidiana pierde atractivo. La política se vuelve teatro. Lo importante es estar en el lado correcto cuando llegue el momento. Aquí hay una consecuencia psicológica enorme. Cuando tu futuro depende de un evento final, todo lo demás se organiza como preparación. Las discusiones se vuelven más rígidas, las fronteras más duras.
La paciencia con el disidente se reduce. Si el tiempo se acaba, no hay espacio para medias tintas. En este punto, la comunidad necesita una narrativa completa. Una narrativa donde el mal tenga forma, donde el enemigo tenga rostro y donde la historia tenga dirección. Y ahí entra el lenguaje de conflicto cósmico. En algunos textos cumbránicos, el mundo se describe como un campo de batalla entre fuerzas de luz y fuerzas de tinieblas. Ese lenguaje puede sonar exagerado, pero responde a una experiencia histórica. Viven en una región atravesada por imperios, por cambios de poder, por guerras y por disputas internas. Viven con la sensación de que la injusticia domina. Convertir esa experiencia en un relato cósmico puede dar alivio. Si el mal tiene nombre, se puede combatir. Si el mal es caos puro, te devora sin que te des cuenta. Ahora nos acercamos al punto más delicado y humano del capítulo, la muerte del maestro. La cronología exacta del maestro de justicia es debatida. Algunas reconstrucciones lo colocan en el período temprano asmoneo, y hay propuestas que sitúan su muerte alrededor del 110 a.C., como parte de un relato interno de crisis y sucesión. Conviene decirlo con honestidad. Estamos ante hipótesis que intentan encajar textos fragmentarios con una historia política conocida. La certeza absoluta aquí sería sospechosa. Lo que sí se puede afirmar con seguridad narrativa es esto. La figura del maestro funciona como una columna. Cuando esa columna desaparece, la comunidad no desaparece, pero su equilibrio cambia. Un grupo puede sobrevivir a su fundador, aunque muchas veces se vuelve más rígido, porque cuando ya no está la voz humana que interpretaba, el texto y la regla ocupan el trono. Y cuando la regla ocupa el trono, la compasión se vuelve más difícil. Imagina el vacío. El maestro muere y queda una pregunta muda. ¿Y ahora qué? La respuesta típica de comunidades así es endurecer el horizonte. Si el maestro ya no está, la esperanza se desplaza más hacia la intervención final. El foco se reorienta hacia una restauración definitiva, un templo purificado, un juicio justo y un orden nuevo. La comunidad se convierte todavía más en una sala de espera, una sala donde nadie se mueve mucho, porque cada movimiento puede ser un error. En esa fase, la frontera entre el interior y el exterior se vuelve más agresiva. El impuro deja de ser solo alguien que comete una falta ritual. Se convierte en símbolo del enemigo, y el enemigo, para ser enemigo de verdad, necesita nombre. Ese nombre aparece en varios textos cumbránicos con una presencia inquietante. Belial. Belial no es solo una palabra, es una personificación del mal en forma de líder adversario, una cabeza de las fuerzas contrarias. En la Biblia hebrea, hijos de Belial puede funcionar como insulto, como etiqueta para gente vil. En el mundo cumbránico, Belial se vuelve algo más. Se vuelve un actor cósmico, un enemigo moral que opera en la historia. Cuando un grupo llega a ese punto, la vida cotidiana cambia otra vez, porque ya no estás solo luchando contra la tentación interna o contra la corrupción externa. Estás luchando contra una fuerza que entiendes como real y activa. Eso puede dar valor, también puede producir paranoia. Puede convertir una diferencia de opinión en una batalla espiritual. La comunidad del desierto, en su mejor versión, se ve a sí misma como refugio de verdad. En su versión más dura, puede verse como trinchera. Y una trinchera necesita enemigos constantes para justificar su rigidez. Cuando el enemigo tiene nombre, la comunidad ya no solo espera, se prepara para una guerra que todavía no ha empezado en el campo, pero ya ha empezado dentro. Capítulo 6. Sacerdotes, impostores y el placer de poner nombres. Hay una mesa que se repite en esta historia, aunque cambie de país, una mesa con luz dura, una lupa, un papel fotográfico, un fragmento que parece una piel oscura, letras que se sostienen por orgullo y por costumbre, porque la tinta también envejece. En esa mesa, alguien lee 2 líneas, entiende una palabra y siente el impulso más humano del mundo: ponerle cara. Ese impulso tiene algo de ternura y algo de peligro. Ternura porque el pasado sin caras da vértigo. Peligro porque la cara, cuando se fija demasiado pronto, se convierte en dueño del relato. El maestro de justicia es el mejor ejemplo de esto. Dentro de los textos de Qumrán, aparece como figura magnética, como centro de autoridad, como alguien que enseñó una interpretación correcta y que sufrió oposición. También aparece una figura rival, el sacerdote impío, y en algunos escritos se mencionan otros actores con nombres que parecen apodos de pelea: el hombre de la mentira, los buscadores de cosas suaves o los traidores del pacto. Todo eso suena a novela por una razón simple.
Es un grupo contando su propia historia como conflicto moral. La pregunta moderna llega rápido. ¿Quién era el maestro de justicia? Con nombre y apellidos. ¿Quién era el sacerdote impío? Con título y fecha. Si se responde eso, parece que el misterio queda domesticado. Así funciona la mente cuando tiene hambre de sentido. El problema es que los textos no fueron escritos para darnos un registro civil. Fueron escritos para sostener una identidad, para justificar una separación, para entrenar disciplina y para interpretar el mundo. Así que cuando intentas arrancarles una biografía exacta, el texto se defiende. Se vuelve ambiguo, se vuelve fragmentario, se vuelve simbólico, se vuelve esquivo, y aún así, una biografía exacta tiene un encanto casi pornográfico para el público culto. Saber quién parece más valioso que comprender cómo. Por eso, a lo largo del siglo XX, nacen lecturas que intentan nombrar al maestro con una seguridad que da gusto escuchar y miedo creer. Algunas lecturas se mantienen dentro del periodo asmoneo, intentando encajar al sacerdote impío con sumos sacerdotes concretos del siglo II y I a.C. Otras lecturas se van más lejos y lo convierten en personaje de tramas posteriores. Incluso aparecen identificaciones extremas que lo arrastran hacia el siglo I después de Cristo, hacia el mundo de la revuelta contra Roma, hacia figuras cercanas a los celotas o a líderes de resistencia. Ahí se nota el salto. El maestro, que en los textos funciona como líder interpretativo de una comunidad, termina convertido en comandante de una película. El sacerdote impío, que en el lenguaje interno puede representar una autoridad religiosa corrupta, termina convertido en un villano con nombre de manual. Se puede entender por qué ocurre. Los celotas, por ejemplo, tienen una fuerza narrativa enorme en la memoria occidental. Flavio Josefo, en La guerra de los judíos, describe con pasión y rencor la escalada de violencia y las facciones que se devoraron entre sí durante la gran revuelta del 66 al 73 después de Cristo. Cuando alguien ha leído a Josefo, es fácil querer meter a Qumrán en ese drama, porque el drama ya tiene protagonistas y final. Solo hay que enganchar el manuscrito al episodio histórico. Ese es el truco. Unir un enigma a un relato ya conocido. Lo difícil es que funcione sin romper la cronología, sin ignorar la paleografía o sin hacer violencia al tono de los textos. Aquí entra la primera lección de método del capítulo. El deseo de nombrar suele ir más rápido que la evidencia. La evidencia disponible para el maestro de justicia es de un tipo particular. No tenemos una estatua con inscripción, no tenemos una tumba identificada, no tenemos una carta firmada. Tenemos textos de comunidad que hablan de él como autoridad y como víctima de oposición. Tenemos comentarios bíblicos que lo insertan en una lectura profética de la historia del grupo. Y tenemos un problema central. Esa literatura usa lenguaje de combate y símbolos. A veces dice sacerdote y te pide que lo entiendas también como categoría moral. A veces dice impío y te pide que lo entiendas como diagnóstico de legitimidad. El texto habla en su idioma, no en el nuestro. Así que, cuando se propone una identificación con un personaje histórico concreto, hay que pasar un filtro duro. La propuesta tiene que explicar por qué ese personaje encaja en la cronología probable de los manuscritos, en el contexto político de Judea, en el tipo de conflicto religioso sugerido por los textos, y además tiene que explicar por qué el grupo lo recordaría con esos términos. Si la propuesta solo es emocionante, suele estar muerta aunque suene viva. Lo curioso es que incluso cuando una identificación es débil, la gente la repite. Porque una vez que tienes un nombre, el misterio deja de darte miedo. Se vuelve un objeto de conversación. Eso es parte del arte moderno de inventar identidades. No hace falta mentir con mala intención. Basta con preferir un relato cómodo. La pregunta profunda aquí no es filológica, es psicológica. ¿Por qué necesitamos que el enigma tenga rostro? La respuesta más humana es simple. Porque la historia con rostro se recuerda mejor. Porque la historia con rostro se puede odiar o amar. Porque la historia con rostro se puede vender. Y porque cuando el rostro aparece, la incertidumbre parece una derrota en lugar de una condición natural del pasado. Pero en Qumrán, la incertidumbre es parte del terreno. El terreno es literalmente duro y seco, y el terreno textual también. Fragmentos, huecos, palabras repetidas sin contexto, siglas, reconstrucciones, y aún así, el deseo de rostro insiste. Para entender cómo se forma ese deseo, hay que volver a la Judea antigua y mirar el conflicto que los textos expresan.
sin necesidad de resolver todavía el nombre exacto del maestro. La comunidad que habla en esos manuscritos vive en un mundo donde el Templo de Jerusalén es una máquina sagrada y política a la vez. En el siglo II a.C., tras la revuelta macabea, la dinastía asmonea acumula poder y el sumo sacerdocio se convierte en pieza clave de legitimidad. 1 Macabeos narra cómo Jonatán asume ese cargo alrededor del 152 a.C. y cómo esa familia va consolidando su dominio. Ese hecho abre un punto sensible. Hay sectores que se ven a sí mismos como guardianes de una tradición sacerdotal anterior y consideran usurpación lo que otros ven como victoria nacional. En ese ambiente, una disputa de calendario o de pureza puede volverse disputa de soberanía. Si el calendario oficial está mal, la fiesta ocurre mal, el sacrificio ocurre mal, y la alianza se tambalea. Para un grupo que lee la historia como obediencia o traición, ese tipo de error no se negocia, se denuncia. En los textos de Qumrán, la crítica al culto oficial aparece de manera directa en algunos pasajes y de manera insinuada en otros. La idea principal se puede expresar sin tecnicismos. El templo puede estar en pie, las piedras pueden seguir ahí, el humo puede seguir subiendo, y aún así el grupo puede considerar que el culto está falseado, porque la autoridad que lo dirige se considera ilegítima o impura. Cuando alguien llega a esa conclusión, la vida religiosa queda sin suelo, y entonces aparece una solución radical. La comunidad convierte su disciplina en una forma de culto. Su asamblea se entiende como lugar de santidad. Sus oraciones y su obediencia se viven como sustituto del sacrificio que ya no se reconoce como válido en Jerusalén. Esto no es raro en la historia religiosa. Cuando un centro sagrado se vuelve inaccesible, la religiosidad se reorganiza. En el exilio babilónico, por ejemplo, el judaísmo tuvo que vivir sin templo durante décadas. Eso empujó prácticas nuevas, lectura, oración y formas de identidad que no dependían del altar. En ese marco, el maestro de justicia funciona como intérprete autorizado. Se trata de alguien que garantiza que la separación tiene sentido. El maestro enseña el modo correcto de leer la ley y los profetas, y al hacerlo convierte la historia del grupo en una historia que encaja dentro de las escrituras. Aquí entra el Peser, el comentario bíblico que toma profecías y las aplica al presente del grupo. Es una forma de afirmar que el tiempo se está cumpliendo. Si Habacuc habló del impío, eso se refiere a nuestra época. Si Isaías habló del resto fiel, eso se refiere a nosotros. La profecía se vuelve espejo del presente. Cuando una comunidad adopta esa forma de leer, el conflicto con el exterior se vuelve inevitable. El exterior deja de ser gente equivocada y se convierte en obstáculo de la voluntad divina. Y ahí aparece el paso más delicado de este capítulo. ¿Cómo se pasa de la disciplina interna a la condena moral del otro? Al principio, una disciplina puede nacer como protección. Protección ante la corrupción del poder. Protección ante el miedo a perder identidad. Protección ante la mezcla. Pero la disciplina, cuando se repite cada día, puede generar una conclusión. Quien no vive como nosotros es impuro. Quien no vive como nosotros es enemigo. Quien no vive como nosotros participa del engaño. Ese salto ya convierte al otro en sospechoso permanente. La literatura de Qumrán tiene un vocabulario para eso. Hijos de la luz e hijos de las tinieblas. La tiniebla funciona como categoría moral. Y cuando el otro es categoría moral, la conversación se vuelve casi imposible. No discutes con un adversario, discutes con una fuerza. En ese punto, el sacerdote impío deja de ser solo una autoridad rival. Se vuelve símbolo de un sistema que para el grupo representa alianza rota, culto falseado y poder sin legitimidad. Ponerle nombre propio a ese símbolo es atractivo, pero incluso sin nombre el símbolo ya actúa en el relato. El conflicto antiguo ya tiene la estructura de un drama. Un maestro perseguido, una autoridad corrupta, una comunidad que se siente diferente a los demás, una historia interpretada como cumplimiento de profecías, un enemigo interno y externo. Con esos ingredientes, el lector moderno empieza a actuar como lector moderno. Quiere nombres, quiere giros, quiere revelar el quién es quién. Y entonces saltamos al eco moderno, al momento en que el maestro se disfraza de Jesús en la imaginación pública. En los años 50, y luego en oleadas posteriores, algunos autores y divulgadores presentaron paralelos entre el maestro de justicia y Jesús, como si fueran prueba de una conexión directa. André Dupont-Sommer fue uno de los nombres más citados en esa fase, por el modo en que señaló semejanzas y provocó una reacción intensa. La idea era demasiado tentadora para quedar en seminarios.
un maestro perseguido, un grupo del desierto y una lectura profética del presente. A mucha gente le bastó para gritar «Origen». Aquí conviene poner el freno con una frase clara. El hecho de que existan semejanzas de ambiente no implica que haya identidad de persona. Jesús fue un judío del siglo I después de Cristo, que predicó en Galilea y Judea y acabó ejecutado por Roma. Eso lo aceptan, con matices, la mayoría de historiadores del cristianismo primitivo. El maestro de justicia pertenece a un contexto interno que, según la mayoría de reconstrucciones, se sitúa en el período asmoneo, en los siglos I y II antes de Cristo, aunque la discusión no se cierra del todo por la fragmentariedad de las fuentes. Aunque ambos vivan dentro del judaísmo del Segundo Templo, los marcos históricos y literarios no se superponen sin chirriar. Además, hay un detalle decisivo para cortar la fantasía más repetida. Los rollos del Mar Muerto, tal como se leen en la investigación seria, no contienen menciones directas a Jesús, ni a Pablo, ni a personajes del Nuevo Testamento en el sentido literal que el sensacionalismo suele vender. El entusiasmo por encontrar a Jesús en Qumrán suele apoyarse en conexiones débiles, parecidos de vocabulario, o lecturas que convierten cualquier término mesiánico en pista específica. Investigadores como Emil Puech han insistido en la necesidad de matizar y de desmontar comparaciones exageradas, señalando que el material cumbránico ilumina el contexto del judaísmo del período. Ayuda a entender mejor el mundo de ideas en el que surgió el cristianismo, pero no entrega una novela biográfica sobre Jesús escondida en cuevas. Esa distinción parece fría, pero es la diferencia entre historia y fantasía. Entonces, ¿por qué el público insiste en que Qumrán debe ser el secreto del cristianismo? Porque el cristianismo es una historia que millones sienten como propia, y todo lo que toque su origen se vuelve personal. Porque la idea de un secreto produce placer inmediato. Porque un archivo prohibido ofrece la emoción de descubrir algo que supuestamente se ocultó. Y porque cuando un tema es complejo, la conspiración lo simplifica en un minuto. La academia, mientras tanto, intentó recuperar el suelo firme. Lo hizo con método, con ediciones críticas, con paleografía, con comparación de manuscritos bíblicos y con contextualización histórica. También lo hizo con un gesto que irrita al público impaciente: reconocer capas, reconocer incertidumbre y reconocer que algunas preguntas no admiten un nombre único. Aquí entra otro debate moderno que parece técnico, pero tiene efecto narrativo: las discusiones sobre orígenes, sobre si la comunidad fue una escisión de un grupo mayor, si surgió como reforma interna de círculos sacerdotales disidentes, o si se trata de una rama esenia con rasgos propios. Cada modelo intenta explicar cómo se formó una comunidad con disciplina tan marcada y con una literatura tan intensa. El problema es que distinguir periodos formativos en un corpus fragmentario resulta difícil. Un texto puede haber sido copiado en una fecha y compuesto en otra. Un documento puede haber sido editado varias veces. Un estilo puede variar según el escriba. Las cuevas contienen material de muchas manos, de épocas diferentes y con tonos diferentes. Esto no es una debilidad del campo de la historia, es su condición natural. La cultura manuscrita es así. En ese terreno, inventar una cronología perfecta es tentador. Una cronología perfecta convierte la historia en línea recta, y la línea recta se narra fácil. Pero en Qumrán la línea recta suele romperse. Aparecen textos que parecen muy sectarios, y otros que parecen circulares, amplios y compartidos por más gente. Aparecen himnos que hablan desde la interioridad y reglas que hablan desde el control. Aparecen copias bíblicas y textos interpretativos. La colección como conjunto se resiste a una sola biografía comunitaria. Por eso, quizá la pregunta correcta deja de ser quiénes eran como etiqueta única y pasa a ser qué hacen estos textos en el conjunto. ¿Qué función cumple una regla comunitaria frente a un himno? ¿Qué función cumple un comentario profético frente a una copia bíblica? ¿Qué función cumple un texto legal frente a una visión apocalíptica? Si se entiende esa arquitectura, la comunidad deja de ser un personaje con nombre fijo y se convierte en un sistema vivo de prácticas, lecturas y fronteras. Asumir esto también ayuda a desenmascarar el arte moderno de inventar identidades, porque una identidad inventada suele simplificar el conjunto. Aún así, el maestro de justicia no desaparece. Sigue siendo nudo de misterio por una razón simple. La comunidad lo necesitó como garantía de legitimidad, y la modernidad lo necesita como protagonista. En ambos casos, el maestro se convierte en punto de anclaje.
La diferencia es que la comunidad lo ancló en una experiencia interna, y el público moderno intenta anclarlo en un nombre externo. Aquí vale la pena hacer un ejercicio breve de honestidad histórica. Hay cosas que se pueden decir con bastante seguridad, y hay cosas que se quedan en hipótesis. Con bastante seguridad se puede decir que el maestro representa liderazgo interpretativo, que hubo conflicto con una autoridad sacerdotal rival, que la comunidad entendió ese conflicto como cuestión de alianza y pureza, y que la memoria del conflicto se narró con lenguaje profético. En hipótesis quedan la identidad concreta del maestro, la identidad concreta del sacerdote impío, el detalle exacto del episodio de persecución y la cronología precisa de cada fase interna. Es una laguna porque las fuentes lo declaran así con su silencio. Ese silencio no es un fracaso narrativo, es parte del misterio. Y ahora el foco empieza a moverse hacia algo que la comunidad sí dejó escrito con una claridad inquietante. Su mapa del conflicto no se limita a Jerusalén y al sacerdocio, se expande hacia un combate total, donde el mal tiene nombre y el final tiene guión. En algunos textos de Qumrán, la guerra final ya está redactada como si alguien hubiera querido que el futuro no tuviera sorpresas. Capítulo 7. El demonio Belial. 2 Mesías y el último día de expiación. La noche en el desierto llega de golpe, y cuando llega, el frío se vuelve una presencia pegada a los nudillos, al cuello y a la respiración. Dentro de una sala austera, un grupo se sienta con el cuerpo quieto. La forma de sentarse importa, la forma de hablar importa, incluso el orden de las miradas importa. Alguien lee en voz alta un texto que pretende ordenar la vida. Su tono es el de quien está repitiendo algo que ya se ha repetido demasiadas veces para sonar nuevo. En ese momento, antes de cualquier guerra real, antes de cualquier choque con espada, la comunidad ya ha elegido su bando. Se llama a sí misma hijos de la luz. En la literatura de Qumrán, esa expresión funciona como identidad y como sentencia. Te dice quién eres tú, y también te dice quiénes son los otros. Los otros reciben un nombre espejo, hijos de las tinieblas. Es una clasificación moral, y una clasificación moral tiene un efecto inmediato. Te permite dejar de escuchar al otro como individuo. Te permite escucharle como parte de una fuerza enemiga. Esa manera de hablar aparece cuando una comunidad vive convencida de que el centro del mundo sagrado se ha torcido. El templo de Jerusalén puede seguir en pie, con su piedra y su humo, pero su legitimidad está herida. Detrás hay disputa. Ese tipo de disputa se vive como ruptura de alianza. Cuando alguien cree que la alianza está rota, el lenguaje cambia. Lo que antes se discutía en matices, ahora se formula en términos de fidelidad y traición. Y cuando la traición entra en el vocabulario, aparece el enemigo como necesidad narrativa. En Qumrán, el enemigo tiene nombre. Belial. Belial ya existía como palabra en la tradición bíblica, a menudo como insulto, una manera de etiquetar a gente ruin y malvada. En los textos del desierto, Belial crece, se vuelve algo más que un insulto, se convierte en una figura del mal, un jefe del bando adversario, y una presencia que organiza la oscuridad. A veces su nombre funciona como actor cósmico, a veces funciona como marca moral que se pega a rivales concretos. Las dos cosas pueden convivir. Aquí el misterio teológico interno se vuelve claro. Si el mundo se divide en dos bandos y uno de esos bandos está guiado por Belial, entonces la vida diaria deja de ser solo disciplina y se vuelve un ensayo de guerra. La palabra ensayo, aquí hay que tomarla en serio. La comunidad vive como si cada día estuviera entrenando para el último día. Eso reorganiza el miedo y también reorganiza el placer. El placer se vuelve sospechoso, porque te distrae. El miedo se vuelve útil porque te mantiene alerta. La calma se vuelve peligrosa, porque puede ser complacencia. La pregunta que empuja este capítulo no tiene teología complicada, tiene psicología humana. ¿Qué le hace a una comunidad vivir cada día como preludio de catástrofe? Le hace varias cosas, y ninguna es pequeña. Primero, le da coherencia. Una comunidad que cree vivir en cuenta atrás encuentra sentido en el sacrificio. Renunciar al mundo exterior deja de ser pérdida y se vuelve prueba. Cada privación se interpreta como preparación. Cada regla se interpreta como una forma de pureza que anticipa el futuro. Segundo, le da una explicación total del dolor. Si la historia está en manos de fuerzas oscuras, entonces la injusticia cotidiana deja de ser azar, se convierte en señal. La humillación se convierte en confirmación. El fracaso
Se vuelve parte del guión. Eso protege a la mente de la incertidumbre, que es lo que más desgasta. Tercero, le quita oxígeno a los matices. Si todo está en guerra, la ambigüedad parece traición. El que duda se vuelve sospechoso. El que matiza se vuelve alguien que abre una grieta por la que puede entrar el enemigo. En ese punto, aparece uno de los textos más impresionantes del corpus cumbránico, la llamada regla de la guerra. El contenido es cualquier cosa menos inofensivo. Es un plan, un guión de combate, un manual ritual y militar a la vez. El hecho de que exista un texto así ya te dice mucho. Este grupo no solo sueña con el final, también lo organiza. No solo espera que ocurra algo, prepara cómo debe ocurrir. En este texto aparece una guerra final que es política, social y religiosa. Es un enfrentamiento donde los bandos se definen por pureza y pertenencia. Se describen fases, se describen formaciones, se describen trompetas, estandartes y palabras que deben pronunciarse. El combate se convierte en liturgia. La guerra se convierte en una ceremonia que confirma que el cielo está implicado. En ese esquema, el conflicto no se reduce a nosotros contra Roma o nosotros contra un rey concreto. Es más amplio. Incluye a otros pueblos, incluye a rivales internos, incluye a quienes el grupo considera parte del error y de la contaminación. En algunas formulaciones, los hijos de las tinieblas incluyen a naciones enemigas y también a sectores judíos vistos como traidores. Este es un punto delicado y muy humano. Una comunidad puede verse oprimida y a la vez mirar a sus vecinos con un desprecio moral total. Las dos cosas pueden convivir. La regla de la guerra tiene un efecto mental preciso. Convierte el caos del mundo en un tablero. Y cuando conviertes el mundo en tablero, tu ansiedad baja, porque ya sabes cómo leer las noticias del presente. Cada conflicto se interpreta como preludio, cada tensión como señal, cada humillación como un paso más. Hay un detalle importante. En el texto, el rol sacerdotal no desaparece. Al contrario, se vuelve central. La guerra final es una guerra con autoridad religiosa, con bendiciones, con maldiciones y con una lógica donde la pureza decide la victoria. Ese rasgo conecta con algo que atraviesa muchos textos cumbránicos, la precedencia del sacerdocio. Incluso cuando sueñan con restauración política, su sueño pasa primero por restauración de culto. Primero el culto limpio, luego el orden social. Primero el sacerdote, luego el rey. Esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes de Qumrán, su expectativa de dos mesías. En varios textos aparece la fórmula que los estudiosos suelen expresar como los mesías de Aarón e Israel. La frase puede sonar rara al oído moderno porque el imaginario popular ha reducido mesías a una sola figura. En Qumrán, la esperanza es más estructural. Se espera un mesías sacerdotal ligado a Aarón y un mesías real ligado a Israel, a veces pensado en clave davídica. En algunas formulaciones también aparece un profeta asociado al final, una figura que recuerda expectativas bíblicas de un mensajero, como Elías según tradiciones antiguas. Esta estructura tiene una lógica interna. Si el problema central que el grupo percibe es la corrupción del culto y la usurpación del sacerdocio legítimo, entonces el primer gran acto del futuro debe ser recuperar la santidad del culto. Un mesías sacerdotal encaja ahí. Luego viene la organización política. Un mesías real encaja ahí. Así el futuro se construye con jerarquía y orden, como a ellos les gusta. Esto también explica por qué el mesianismo aquí no es un deseo dulce, es arquitectura social, es un plano de reconstrucción del mundo. La esperanza del templo verdadero aparece como destino final, aunque con matices según el texto. Para este grupo, el templo es el lugar donde se alinean cielo y tierra. Si el templo se corrompe, la historia entera se tuerce. Por eso su sueño no se limita a ganar. Su sueño es purificar. Ganar sin purificar no sirve. En este punto conviene recordar una cosa para no idealizar. La obsesión por pureza puede ser noble en intención y cruel en efecto. La historia ya nos lo ha demostrado en demasiadas ocasiones. Cuando la pureza se convierte en criterio absoluto, el perdón se vuelve un lujo. Y cuando el perdón se vuelve lujo, la comunidad puede volverse una máquina de crueldad. La espera del fin crea una ética particular, la ética del último día. La ética del último día tiene un rasgo central. Todo gesto cotidiano se evalúa por su peso escatológico. No es está bien o mal en abstracto, es te acerca o te aleja del desenlace.
La comida es alianza, el baño es frontera, la palabra es prueba, el silencio también es prueba. Un error deja de ser accidente y puede convertirse en síntoma. Y si el error es síntoma, entonces el culpable puede ser el espíritu de injusticia o la influencia de Belial. Aquí la demonología actúa como explicación psicológica y social. Si el mal se interpreta como fuerza externa que intenta infiltrarse, entonces la vigilancia se vuelve permanente. El enemigo ya no está solo fuera, puede estar en la propia mente. Eso produce una comunidad fuerte y a la vez frágil. Fuerte porque se cohesiona por amenaza. Frágil porque cualquier duda interna puede vivirse como ataque. El resultado es una vida en tensión sostenida. Imagina el calendario. En el mundo antiguo el calendario era orden del mundo. Definir cuándo cae una fiesta equivale a definir cómo se obedece a Dios. En Qumran la preocupación por el calendario es intensa. Hay textos calendáricos que sugieren que el grupo seguía un sistema distinto del calendario oficial usado por la autoridad del templo en su época. Si el calendario oficial está equivocado, entonces el culto oficial celebra en fechas equivocadas. Para ellos, eso no es un error leve, es una profanación. Cuando la profanación entra en el vocabulario, la guerra se vuelve lógica, y aquí la guerra del texto entra como explicación total. No es solo el final del mundo, es el modo de ordenar el presente. Si sabes que al final habrá una guerra de hijos de la luz contra hijos de las tinieblas, entonces el presente ya está dividido, ya puedes repartir a la gente, ya puedes decidir quién pertenece, ya puedes decidir quién está fuera y quién está dentro. La pregunta de este tramo se clava sola. Cuando todo se vuelve bando, ¿qué pasa con los matices? Los matices empiezan a parecer excusas. La duda se vuelve peligro. La complejidad se vuelve un lujo. El mundo moral se simplifica, y esa simplificación, aunque dé seguridad, también puede producir injusticias, porque el otro deja de tener historia personal y se vuelve etiqueta, y ya sabemos lo que ocurre cuando la historia hace eso con un pueblo. Aún así, desde dentro, esa simplificación puede sentirse como claridad. Esa es la trampa. En ese punto de la vida comunitaria, la guerra final es una forma de vivir. Ahora entramos en una pieza aún más extraña, y por eso mismo, más potente. Melquisedec. Melquisedec es un personaje bíblico breve y brillante. Aparece en Génesis 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que bendice a Abraham. Luego aparece en el Salmo 110 con una frase que se volvió combustible teológico. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa frase por sí sola ha generado siglos de interpretación. En el mundo de Qumran, Melquisedec recibe un giro escatológico impresionante. En un texto conocido como 11Q Melquisedec, también citado como 11Q13, Melquisedec aparece como figura de liberación final, casi como agente celestial que proclama un jubileo definitivo, un perdón total y una expiación que reorganiza el mundo entero. El texto juega con un concepto bíblico fundamental, el jubileo, descrito en Levítico 25. El jubileo implica liberación, devolución, cancelación de deudas y descanso de la tierra. En teoría es un reinicio social y económico. En la práctica, su implementación histórica completa es discutida por los estudiosos. Lo importante aquí es el valor simbólico. El jubileo es el sueño de un mundo reiniciado. Ahora imagina lo que ocurre si mezclas jubileo con escatología. El reinicio social se convierte en reinicio cósmico. En el 11Q Melquisedec, la liberación del jubileo se eleva al nivel de liberación del mal. Se cita y se reinterpreta material bíblico, incluyendo ecos de Isaías 61, ese pasaje sobre anunciar buenas nuevas a los pobres y proclamar libertad a los cautivos. El texto habla de expiación, de juicio y de liberar a los hijos de una herencia equivocada. La escena ya no es solo social, es un tribunal del mundo en toda regla. Émile Puech y otros investigadores han subrayado cómo este texto puede leerse como una visión del último día de expiación, un Yom Kippur final, vinculado a la lógica del jubileo definitivo. El día de expiación, descrito en Levítico 16, era el ritual anual donde el sumo sacerdote realizaba un acto central de purificación del santuario y del pueblo. En el imaginario qumránico, ese ritual puede volverse un modelo del final. En el final, habrá una expiación definitiva, una expiación que ya no será anual,
sino total. Esto tiene un efecto psicológico directo. Si crees que habrá un último Yom Kippur, entonces la vida entera se convierte en preparación para el juicio final. No es casual que un grupo obsesionado con pureza encuentre fascinante la idea de una expiación final. Es el final perfecto para su lógica. Si la historia es impureza acumulada, el final debe ser limpieza total. Aquí entra otra pieza del misterio teológico, la demonología. Si Melquisedec aparece como liberador y juez, entonces el enemigo aparece como acusador o como fuerza contraria. En 11q Melquisedec también aparecen referencias a fuerzas adversarias, a veces asociadas a Belial o a figuras cercanas del vocabulario apocalíptico. El juicio final necesita un adversario que sea juzgado. El tribunal necesita un acusado principal. Esa estructura da a la comunidad una certeza. El mal no solo será frenado, también será condenado. Esa certeza organiza el día a día con una intensidad casi insoportable, porque ya no estás viviendo para mejorar el mundo, estás viviendo para sobrevivir al tribunal. En ese clima, la idea de dos Mesías vuelve a tomar sentido. Un Mesías sacerdotal encaja con expiación, un Mesías real encaja con restauración política, y una figura como Melquisedec, sacerdote y rey en el relato bíblico, encaja como símbolo perfecto para unir ambas dimensiones. Es casi inevitable que un ambiente así lo adopte. Ahora entra un puente que hay que cruzar con cuidado, sin caer en la tentación de las conexiones simplistas. El cristianismo primitivo surge en el mismo gran ecosistema del judaísmo del Segundo Templo. Comparte escrituras, comparte expectativas, comparte lenguajes, comparte incluso ciertos gestos interpretativos. Eso no significa dependencia directa de Qumrán en cada detalle. Significa que hay un aire de familiaridad. La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, usa a Melquisedec como figura clave para hablar de un sacerdocio superior al levítico. Ese argumento se apoya en Génesis 14 y en el Salmo 110 y construye una teología donde Jesús aparece como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para un lector moderno, eso puede sonar extraño. Para un lector del siglo I, criado en un mundo donde se reinterpretaban textos bíblicos con creatividad y rigor a la vez, eso seguramente no sonaba tan alienígena. Sonaba como una jugada fuerte, pero dentro de un campo de juego conocido. Lo interesante es que Qumrán nos muestra que Melquisedec ya circulaba como figura escatológica en algunos ambientes judíos. Eso ayuda a entender el tipo de imaginación teológica que existía. Hebreos no necesita copiar a Qumrán para que el tema sea comprensible. Le basta compartir el mundo donde Melquisedec ya podía ser más que un personaje secundario. En este punto, hay que resistir otra tentación moderna. La tentación de creer que un texto explica al otro de forma total. En historia religiosa, los ecos no equivalen a pruebas de dependencia. Pueden ser señales de un ambiente compartido, de lecturas parecidas de las mismas escrituras, o de preocupaciones comunes sobre pureza, sacerdocio y el fin de los tiempos. Lo que sí se puede decir con seguridad es que el material de Qumrán hace más visible el paisaje intelectual del siglo I antes de Cristo y del siglo siguiente. Un paisaje donde la escatología estaba viva, donde se discutía la legitimidad del culto, donde el lenguaje de luz y tinieblas era comprensible y donde la idea de un juicio final tenía más peso social del que nos cuesta imaginar. Volvamos a la comunidad, porque este capítulo quiere que la sientas, no solo que la entiendas. Imagina una mañana cualquiera. El sol sube rápido, el agua es limitada, la comida es medida, la disciplina se aplica sin teatro. Alguien ha hablado de más en asamblea, alguien ha mostrado orgullo, alguien ha sido visto conversando con un externo. El grupo evalúa esos gestos como se evalúan grietas en una presa. Una grieta pequeña puede ser tolerable. Muchas grietas pueden significar un desastre. En ese mundo, la palabra Belial es una alarma. Si alguien muestra signos de desviación, se puede interpretar como influencia del enemigo. Eso endurece el juicio, hace que la compasión parezca ingenuidad, hace que el control parezca protección. De este modo, la espera total se convierte en una forma de vida. La regla de la guerra, la identidad de hijos de la luz, la figura de Belial, la esperanza de los Mesías, la escena de un jubileo final con Melquisedec como actor escatológico. Todo eso compone una arquitectura mental completa, una arquitectura que permite a una comunidad existir al margen del centro, justificarse, sostenerse y también endurecerse. Y aquí aparece la última incomodidad del capítulo.
Cuando una comunidad tiene una arquitectura mental tan completa, el mundo exterior deja de ser mundo exterior, se convierte en material de prueba. La historia deja de ser historia, se convierte en señal. En ese punto la espera ya no es pasiva, es una tensión que busca confirmación. Un día, alguien abre el rollo del profeta, lee una frase sobre liberación o juicio y siente que habla de su presente. Otro día, alguien se sumerge en agua y cree estar entrenándose para una expiación definitiva. Otro día, alguien escucha el nombre de Belial y siente que el enemigo está cerca. Con el tiempo, el final esperado empieza a ocupar tanto espacio que el presente se vuelve apenas un corredor. La fuerza de esta visión es evidente. La debilidad también. La fuerza es que te da una identidad sólida. La debilidad es que te puede robar incluso la capacidad de vivir como un ser humano. Esta comunidad escribió el final con detalle, con liturgia y con plan, como si el futuro pudiera obedecer un pergamino. Luego el tiempo siguió su curso, y el desierto guardó esos planes en silencio. Capítulo 8. El secreto que nadie quería. La historia real. Un dedo desliza el feed a través de una pantalla, y hace lo que hacemos todos cuando algo nos pica la curiosidad por dentro: pulsar o hacer clic. Impactante revelación de los rollos del Mar Muerto. El texto que cambia la Biblia. El documento que el Vaticano escondió durante décadas. El titular cambia de traje con los años, pero conserva el mismo perfume. Te promete una llave única. Y aquí empieza el cierre de este thriller histórico. Porque el misterio verdadero de Qumrán nunca fue una frase escondida que derriba religiones. El misterio verdadero es más incómodo. Muestra cómo una comunidad construye sentido cuando el mundo se desordena. Y muestra cómo nosotros, 2000 años después, seguimos queriendo que el pasado nos entregue una respuesta rápida, limpia, con un villano derrotado y con un final feliz. En 1947, cuando los primeros rollos entran en el circuito moderno, nadie podía prever el alcance real. En parte porque el alcance real era lento, técnico y acumulativo. Los grandes cambios de Qumrán se parecen más a la erosión lenta que a una explosión, solo que aquí la erosión trabaja al revés. En lugar de borrar, revela. El primer impacto, el más sólido, es bíblico en el sentido literal. Los manuscritos traen copias de textos que durante siglos se habían leído con una base manuscrita mucho más tardía. El texto hebreo que se convirtió en estándar en el judaísmo rabínico, lo que solemos llamar texto masorético, se conservaba en manuscritos medievales como el Códice de Alepo o el Códice de Leningrado. Eran monumentales, pero relativamente recientes en comparación con la época del Segundo Templo. Qumrán empuja el suelo hacia atrás más de 1000 años. De pronto, un lector moderno puede ver una copia del libro de Isaías, datado siglos antes de esos códices. Puede comparar lecturas, variantes, omisiones o cambios de orden. Puede ver que el texto bíblico, antes de quedar fijado en una tradición dominante, existió en formas cercanas entre sí, pero no idénticas. Eso no destruye la Biblia, la vuelve histórica. Y esa palabra, histórica, es el verdadero antídoto contra el mito, porque una Biblia histórica no cabe en un titular simple, obliga a pensar en escribas, en talleres, en tradiciones paralelas, en decisiones de copia, o en cómo un error puede convertirse en costumbre si se repite. Obliga a imaginar a alguien que, cansado de transcribir, confunde una letra con otra. Obliga a imaginar a otro que, al copiar, corrige lo que cree que está mal. Obliga a reconocer algo básico. Un texto sagrado también pasa por manos humanas. Cuando se comparan los manuscritos de Qumrán con las grandes familias textuales conocidas, el panorama se vuelve más rico. Algunas copias se alinean claramente con el texto masorético, otras se acercan a lo que encontramos en la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras judías producida en etapas a partir de los siglos III y II a.C. Otras muestran afinidades con el Pentateuco samaritano, y otras no encajan perfectamente en ninguna familia, como si guardaran huellas de una diversidad anterior a las fronteras. Ese es un regalo extraño. Te demuestra que la historia del texto bíblico es una historia de pluralidad antes de ser una historia estándar. Para quien ama el misterio, esto debería ser suficiente. Solo que es un misterio de trabajo y no de espectáculo. No te entrega una frase incendiaria, te entrega un mapa de transmisión, y un mapa exige paciencia. El segundo impacto, igual de serio, es histórico y cultural. Antes de Qumrán, una parte significativa de lo que sabíamos sobre grupos como los esenios venía de fuentes externas, autores como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo.
Valiosos, sí, pero también limitados por su perspectiva, su audiencia y su intención. Qumran añade algo que esas fuentes no podían dar: la voz interna de un ambiente judío sectario, con su lenguaje, su disciplina y su propia imaginación moral. No significa que Qumran sea automáticamente los esenios descritos por esas fuentes. Ese debate sigue y seguirá, porque las pruebas no se ajustan como piezas de un rompecabezas de fábrica, pero significa que por primera vez se puede leer a un grupo del judaísmo del Segundo Templo desde dentro, sin tener que traducirlo todo a categorías romanas o helenísticas. Eso cambia el mapa del periodo. De pronto, conceptos que antes se manejaban como abstracciones se vuelven experiencia. Pureza deja de ser solo una palabra en Levítico y se vuelve una disciplina social con castigos, vigilancia y orgullo. Alianza deja de ser un concepto teológico general y se vuelve una frontera que decide quién pertenece. Interpretación deja de ser una práctica intelectual y se vuelve un modo de leer el tiempo como si cada día estuviera escrito en los profetas. El hallazgo obliga a abandonar una idea cómoda: la idea de que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un vacío con silencio. En realidad, ese periodo, el judaísmo del Segundo Templo, fue un hervidero, y aquí conviene subrayar el valor real frente al valor imaginado. El valor imaginado fue el de un secreto prohibido, capaz de confirmar o destruir el cristianismo de un golpe. El valor real fue otro. Qumran no entrega una sola llave, entrega un manojo. Cada llave abre una habitación distinta. Una habitación es la diversidad textual de la Biblia. Otra es la variedad de expectativas mesiánicas. Otra es el lenguaje apocalíptico vivo, interpretado como forma de respirar en tiempos tensos. Otra es la disputa por el calendario, por el culto o por la legitimidad sacerdotal. Otra es la forma en que una comunidad puede sustituir un templo oficial por un culto de disciplina y obediencia y vivir eso como salvación. A veces la verdad resulta más rara que la conspiración por una razón simple. La conspiración simplifica, la verdad multiplica. Una conspiración te da un villano, te permite descansar en un enemigo externo. La verdad te obliga a mirar la complejidad del ser humano, y esa complejidad no siempre es cómoda. Por eso, cuando llega la pregunta inevitable, la que persigue todo este episodio, conviene responderla con una línea firme. Los manuscritos del Mar Muerto no prueban que Juan el Bautista fuera miembro de la comunidad de Qumran, no prueban que Jesús fuera esenio, no prueban que el cristianismo nazca como una rama directa de Qumran. Esa frase no es un cierre frío, es una higiene mental. Lo que sí hacen es iluminar el entorno. Y en Historia de las Religiones, iluminar el entorno puede ser más importante que fabricar un origen. Qumran muestra un aire de familia en el mundo judío donde surgió el cristianismo. Un aire hecho de palabras y preocupaciones compartidas, alianza, espíritu, juicio, purificación, mesianismo, esperanza de intervención divina o crítica al poder religioso. Eso no significa que Jesús copiara a Qumran. Significa que ambos habitaron un ecosistema donde esas ideas circulaban, competían y se transformaban. Ese ecosistema también explica por qué algunas palabras del Nuevo Testamento suenan más nítidas cuando las escuchas con el oído entrenado por Qumran. La palabra luz, la palabra tinieblas, la idea de camino, la expectativa de un juicio, la tensión entre verdad y engaño, o el lenguaje del espíritu. Todo eso ya existía en corrientes judías del período, y Qumran nos deja ver una de sus versiones más intensas. El cristianismo primitivo tomó piezas de ese mundo y las reordenó de una manera propia. Esa reordenación es su historia, pero sin el mapa del entorno. La reordenación se malinterpreta. Aquí entra una idea que vale más que cualquier secreto. Varias esperanzas convivieron y compitieron dentro del judaísmo del Segundo Templo. Había esperanzas de restauración política. Había esperanzas de reforma del culto. Había esperanzas apocalípticas de intervención final. Había mesianismos múltiples, no solo uno. Ese tipo de detalle te enseña algo importante sobre cómo se forma un mundo religioso. No se forma con una sola esperanza, se forma con una competencia de futuros posibles. La gente no solo discute el presente, discute qué futuro merece existir. Qumran también te enseña cómo una espera total reorganiza la vida. No hace falta que creas en su teología para reconocer el mecanismo. Si vives convencido de que el final está cerca, reduces la tolerancia a los matices, elevas la disciplina, premias la vigilancia, castigas la ambigüedad, construyes identidad como frontera.
Y, cuando ese mecanismo se estabiliza, se vuelve una máquina de sentido. Esa máquina de sentido produce textos, produce reglas, produce himnos, produce planes, incluso produce un guión de guerra, donde el fin del mundo se presenta con orden ritual y militar. Eso asusta al lector moderno, por una razón sana. Nos muestra lo fácil que es convertir una esperanza religiosa en un esquema de conflicto total. En este punto llega la parte que mucha gente evita porque no cabe en la fantasía del archivo prohibido. Qumran no es un mensaje secreto para el siglo XXI. Es un espejo que muestra de qué es capaz la mente humana cuando se siente amenazada. Y ahora toca hablar del mito mediático, porque el mito no desaparece cuando aparece la verdad, solo cambia de ropa. Durante décadas el ritmo lento de publicación, la concentración de acceso y las guerras internas de la academia alimentaron titulares de ocultación. Hubo elementos reales que hicieron daño, monopolios editoriales prolongados, decisiones poco transparentes, egos personales y disputas. Pero convertir eso en el Vaticano esconde fue una caricatura útil para vender. La caricatura envejece mal por dos motivos. Primero, porque el acceso se amplió, se publicaron ediciones, se multiplicaron equipos y el material dejó de ser un territorio exclusivo. Segundo, porque el contenido real de los textos, una vez disponible, resultó menos compatible con la novela de censura y más compatible con el trabajo histórico serio. Aún así, el mito resiste. Resiste porque ofrece algo que el trabajo serio no ofrece: un final rápido. Una conspiración promete una llave única, una sola verdad escondida detrás de una puerta. Te da un villano claro, te permite sentirte más listo que la masa, te regala una emoción inmediata. La investigación histórica y filológica pide otra cosa. Pide aceptar que algunas preguntas se responden con probabilidades y no con certezas. Pide aceptar que el conjunto de Qumran puede incluir textos de diversas procedencias. Pide aceptar que un grupo humano puede cambiar con el tiempo, que los textos pueden pertenecer a fases distintas, o que la edición y la copia modifican la huella. Por eso la pregunta correcta del final no es ¿quién lo ocultó? La pregunta es otra. ¿Qué parte del misterio es histórica y qué parte es una necesidad humana de relato? La parte histórica es grande y tiene varias capas. Una capa es que aún existen lagunas inevitables. No conocemos el nombre civil del maestro de justicia. No podemos identificar con seguridad absoluta al sacerdote impío. No podemos reconstruir la historia interna del grupo con fechas exactas, como si tuviéramos su archivo administrativo completo. Otra capa es que el origen exacto del depósito de manuscritos sigue siendo debatido. Una línea de lectura sostiene que el asentamiento de Qumran fue sede de una comunidad sectaria que guardó su biblioteca en las cuevas. Otra línea insiste en que la colección puede incluir materiales procedentes de bibliotecas más amplias, quizá de Jerusalén, escondidos durante las crisis. Hay interpretaciones intermedias que aceptan un núcleo comunitario fuerte y al mismo tiempo una colección enriquecida por textos más generales. También hay debates arqueológicos sobre la función del asentamiento y sobre cómo leer su infraestructura. La historia real aquí ofrece un conjunto de piezas y exige un tipo de inteligencia paciente. Una inteligencia que admite que el pasado no está obligado a darnos una sola etiqueta. La parte humana del misterio es otra cosa. Es el deseo de que un objeto antiguo nos explique a nosotros mismos sin esfuerzo. Es el deseo de que el pasado sea un tribunal que dicta sentencia sobre nuestras guerras culturales actuales. Es el deseo de que haya una gran trama, porque una gran trama sustituye la angustia de vivir en un mundo complejo. Qumran, de hecho, ya funciona como una advertencia sobre eso, porque la comunidad misma vivió con una trama total, una trama donde el mundo se divide en hijos de la luz y de las tinieblas, donde el enemigo tiene nombre y donde el final tiene guión. Esa forma de vivir produce certezas. También produce dureza con los inocentes. Y ahora viene el pago final del episodio, el que no depende de conspiraciones. Qumran importa porque nos muestra rostros de judaísmos diferentes en el umbral de la era cristiana. Nos muestra un paisaje con sectas, con escuelas y con tradiciones interpretativas sobre cómo leer las escrituras. Un paisaje donde la Biblia se copia y se reinterpreta, donde se escriben himnos que mezclan fragilidad y disciplina, y donde se sueña con un final que haga justicia a un mundo torcido. Ese paisaje hace que la aparición del cristianismo se vea de manera menos mágica y más histórica, menos caída del cielo, y más fruto de un terreno fértil y conflictivo. El cristianismo primitivo se entiende mejor cuando se reconoce
que nació en un mundo donde el lenguaje de juicio y esperanza ya estaba caliente, y donde la disputa por el templo y la ley ya estaba viva. En ese sentido, el gran secreto de Qumran es una comprensión. La comprensión de que la historia religiosa ocurre en comunidades reales, con disciplina, con miedo, con hambre de sentido, con conflictos internos, con castigos y con lealtades. Ocurre en cuerpos que sienten calor y frío. Ocurre en gente que se equivoca y se justifica. El misterio termina con una imagen mental que vale más que cualquier titular. Una tarde, en el siglo I antes de nuestra era, una persona se lava en agua fría. Lo hace con cuidado. No está pensando en higiene. Está pensando en pertenencia. Sale del agua y se seca como quien vuelve a entrar en un territorio sagrado. Va a una asamblea donde el orden importa. Allí escucha palabras que describen el mapa del universo. Luz, tinieblas, verdad, engaño, alianza, ruptura, Belial, juicio, liberación. Esa persona cree vivir en la antesala del último día. Esa persona está equivocada en un sentido literal. El mundo no se acabó como esperaba. Pero esa persona tiene razón en otro sentido, que es el que nos duele hoy. El mundo sí estaba convulso. La política sí podía arrasar vidas. El poder sí podía contaminar instituciones. La identidad sí podía romper familias. La violencia sí podía aparecer sin aviso y destruirlo todo. La espera del final era una respuesta humana al miedo y a la incertidumbre. La emoción final del episodio está ahí. El secreto era más humano que mágico. El desierto guardó esos textos en silencio. El siglo XX los recibió gritando. Los recibió con mercado, con titulares, con disputas de propiedad, con guerras de prestigio y con películas mentales donde el villano siempre es alguien poderoso. La última sacudida emocional no es una revelación, es una pregunta que queda colgando. Si una comunidad pudo vivir con la certeza de estar en el final de los tiempos y construir una ética completa alrededor de esa certeza, ¿qué certezas modernas estamos usando nosotros para ordenar el mundo? ¿A quién llamamos enemigo? ¿Qué fronteras hemos normalizado? ¿Y qué parte de nuestros relatos son herramientas para soportar el miedo? Esa es la razón por la que el mito sobrevive. Sobrevive porque mucha gente necesita que el mundo se entienda con una sola llave. El desierto guardó los pergaminos. Nosotros guardamos relatos. Entre ambos, el tiempo hace lo que siempre hace. Pone a prueba qué tipo de verdad somos capaces de soportar.